clase, los demás aquí nos quedaremos para proseguir así con el estudio de la palabra de Dios. Bienvenidos sean todos ustedes que nos siguen visitando. Dios les siga bendiciendo en ese deseo que tienen de seguir escudriñando de la palabra de Dios, y aquellos también que siguen sintonizándose vía Facebook Live, que Dios les siga bendiciendo también. Si es que están enfermos, débiles de salud, que les siga recuperando también, es nuestro deseo. Y vamos a continuar, hermanos y amigos, en esta mañana escudriñando de la palabra de Dios, hablando de la oveja o el cordero pascual como un tipo de Cristo. Hemos ya dado, ¿verdad?, varias clases. He dado clases de tipos y antitipos. Los tipos eran figuras usualmente en el Antiguo Testamento. Dios escogía un símbolo para representar algo en el futuro de mayor importancia, y en este caso se escoge, ¿verdad?, a este corderito que se sacrificaba en la Pascua, y pues viene, hermanos, a representar, a simbolizar también ese cordero de Dios que vendría a dar su vida, a ser sacrificado también por todos y cada uno de nosotros, ¿verdad?, y de todos los que vendrán después, también a ser llamados al reino de Cristo. Y vamos a comenzar, hermanos y amigos, en el libro de 1 de Corintios, la carta a los Corintios, 1 de Corintios 5, 7 al 8, 1 Corinthians chapter 5, verses 7 and 8. 1 Corintios 5, 7 al 8. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, y levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Amén. Aquí está muy claro de qué está hablando el apóstol Pablo, a este tipo y este antitipo que vemos aquí, hermanos. Dice nuestra Pascua, que es Cristo. En ustedes, la Pascua fue el tipo y Cristo el antitipo, lo que vendría después, de mucho mayor, claro, importancia que el sacrificio de un cordero, que les recordaba también la liberación al pueblo israelita del pueblo egipcio, y cómo Dios perdonó también sus pecados con esa, ¿verdad?, esa sangre que fue rociada en los dinteles de las puertas de todo hogar donde no se encontraba esa sangre. Pues iba a haber muerte del primogénito que estuviese ahí en ese hogar. Y claro, pues solamente los judíos sabían de esto, ¿verdad? El pueblo de Dios. Nos imaginamos a los egipcios quizás viendo a los hebreos estar ahí, ¿verdad?, antes de que oscureciera, pintando o rociando esa sangre ahí en los marcos de sus puertas. Hasta hubiesen pensado quizás, estos locos, ¿qué están haciendo? ¿No creen ustedes? No sabiendo ellos. Y pues, sin embargo, vino el ángel vengador, ¿verdad? Y donde no hubo esa sangre rociada, hubo muerte, incluyendo la casa real de ¿verdad?, este emperador de los egipcios, Faraón. Bueno, pero ahí vamos a comenzar, hermanos. Entonces dice: celebremos entonces esta fiesta, dice el versículo 8, verse 8, no con esa vieja levadura. No tiene que ver ya nada ese antiguo pacto, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ese pacto ya había quedado crucificado. Ya no con esa vieja levadura, ni tampoco dice con la levadura de malicia y de maldad, mucho menos. Esa no es la levadura que nosotros debemos de usar, ¿verdad?, sino con panes, dice, sin levadura. Un pan que no tiene
que no es leudado, de sinceridad y de verdad. La representación también espiritual de este pan sin levadura simboliza, sí, claro, el cuerpo de Cristo. Estamos comiendo el cuerpo de Cristo, espiritualmente hablando, simbólicamente hablando. Pero también estamos comiendo, fíjense aquí, dice que, ¿qué clase de pan? No es nada más sin levadura, porque no tienen, ustedes muerden el pan y pues no tiene ninguna levadura, muy diferente a una dona o a un pan, de esos pan dulce que nos gusta, ¿verdad? Con un cafecito así lo metemos, ¿verdad? Un cafecito ahorita. Pero en lo espiritual, hermanos, celebramos este memorial tan importante, importantísimo, el centro de nuestra alabanza, comiendo ese pan sin levadura, comiendo el cuerpo de Cristo, teniendo esa comunión, también dice el apóstol Pablo, con el cuerpo de Cristo, cuando comemos ese pan. Pero también es un pan ¿de qué? De sinceridad y ¿de qué? Y de verdad. Muy importante. Sinceridad. Si no lo hacemos sinceramente, dice la palabra de Dios, juicio comemos y también ¿qué? Y bebemos. Por eso es tan importante estar enfocadísimos cuando vamos a participar de estos emblemas. Importantísimo. Si no podemos, nosotros que ya hemos sido bautizados y añadidos al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Somos los que tenemos ese imperativo de hacerlo dignamente, porque es un pan también de sinceridad y de ¿qué? Y de verdad, dice el apóstol Pablo. Bueno, vamos a ver, hermanos, cuáles son estas comparaciones de tipos y antitipos, hablando de esta oveja o cordero pascual, como el tipo de Cristo, un tipo de Cristo. Vamos a ver ahí, hermanos, tenemos que ir claro al Antiguo Testamento para ver ese tipo, en Éxodo 12:13, Exodus 12:13. Fíjense lo que hizo Dios, Éxodo 12:13. Iba a ser una señal otra vez, ¿right? La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Ya se les había dicho, ¿right? Que tenían que ponerla, rociarla en los dinteles de las puertas. Y dice, y veré la sangre. Está hablando Jehová. Dice yo Jehová en el versículo anterior, ¿right? Yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, dice el 12, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, hasta los animalitos. Eso era un designio de Dios. Y ejecutaré mis juicios, dice, en todos los dioses de Egipto, que no eran dioses, claro está, ídolos nada más. Cada una de las plagas que Dios manda, hermanos, la plaga de ranas, la plaga de piojos, etcétera, etcétera, y de todos los animales que ellos reverenciaban. Y Dios, fíjense, lo hizo así, demostrándoles que Él era el único Dios. Cualquiera de esos ídolos que ellos tenían eran solamente diosesillos. Por eso dice, mis juicios los iba a ejecutar, dice, en todos los dioses de Egipto. ¿Quién? Yo, Jehová. ¿Qué significa Jehová? ¿Se acuerdan de los días de la semana pasada? Jehová, yo soy el que soy. Es lo que significa. Yo soy el que soy, es el que estaba hablando. Y dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Veré la sangre, pasaré de vosotros. Por eso se llama en inglés pass over, right? Pass over. En inglés está más literal el sentido. Pass over, pasando sobre, ¿verdad? Sobre los hogares. En español, Pascua, ¿verdad? Pero en inglés dice pass over. Pasaba, veía la sangre, iba a pasar sobre esa casa, no iba a haber muerte, dice. Y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Dios pasó sobre las casas. El tipo de lo que vendría después.
y no hubo muerte, right? ¿Cuál es el antitipo? Bueno, el antitipo ya sabemos es el Cordero de Dios que quitó también el pecado del mundo. He passed over our sins in that sense, right? No vio la culpabilidad del ser humano al ver la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Ya no eran los postes de las casas, sino en la cruz del Calvario. Se derramó su sangre. ¿Qué dijo Juan, hermanos? Ahí en Juan 1:29. John 1:29. ¿Qué nos dice Juan 1:29? Amén. ¿Cuál Juan era este, hermanos? Juan el Bautista, ¿verdad? Faltó cafecito, frío. Juan el Bautista, el primo de Cristo, no dijo, hermanos, he aquí, ahí viene mi primo, ¿o sí? No, ¿verdad? Era su primo, sí. Dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Venía Cristo, hermanos, y Él venía a ser bautizado por Juan. No porque Él tenía pecados, sino para cumplir toda justicia. Juan ni quería, es más. ¿Se acuerdan? Juan dice, no soy ni siquiera, ¿qué? Digno de desatar las correas de su calzado. Ni eso, ni tocarlas, en otras palabras. Tan santo así era. Y es el Cordero de Dios. Santo, 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 dice la palabra de Dios en el Apocalipsis. Y sin embargo, dice, lo reconoce y le da la honra. No lo ve como su primo carnal. No, él sabía que él era el que preparaba el camino para el Cordero de Dios. Vino a Jesús que venía él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre que iba a ser derramada de este Cordero era un antitipo de la Pascua, de lo que ocurrió allá en Egipto. Iba a venir, apuntaba todo a Cristo. Y qué triste que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, no entendía esto de tipos y antitipos. Que esto iba a representar, iba a simbolizar lo que vendría en el futuro con mayor importancia. Ellos que tenían la experiencia, habían pasado por eso y no entendieron que ahí venía el Cordero de Dios. Vieron a un simple carpintero. ¿Hijo de quién? De José y de María, decían ellos. Bueno, aquí tenemos entonces, hermanos, la oveja pascual representando al Cordero de Dios, su sangre preciosa derramada para expiar el pecado del mundo. También vamos a ver otro punto de tipos y antitipos. Esta oveja pascual, hermanos y amigos, debería de ser, hermanos, un macho sin ningún defecto, without blemish, right? A male lamb without blemish. Esto lo dice Éxodo 12:5, Éxodo 12:5, Exodus 12:5. ¿Qué dice? Porque no fue este perfume vendido. Ese no es. Éxodo 12:5. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Ese es el requisito. Macho, primeramente sin defecto. No debía tener nada, hermanos, que le estuviera manco o que le faltara un cacho de oreja. Cualquier defecto no podía usarse. Sin defecto tenía que ser, o sea, tenía que ser escogido, tenía que ser visto antes de ser sacrificado, que
que tuviera todos estos requisitos, que no le faltara una patita, o que estuviera muerto, hermanos, pobrecito, un accidente, o qué sé yo, cualquier defecto, que tuviera alguna enfermedad, por ejemplo. No. Hay de aquel que se atrevía a usar cualquier animalito, ¿verdad? Dice que podía ser también de qué, una cabra, ¿verdad? De oveja o cabra. Usualmente la mayoría del tiempo se usaban las ovejitas, pero a veces no había ¿verdad? De dónde escoger una oveja. Quizás no tuviera la gente, bueno, tenías un cabrito, pues, pero tenía que ser ¿qué? Macho, eso sí, y sin qué, y sin defecto. Pero la especificación máxima era que era el cordero. Ahí lo dice también el versículo 3. Dice, hablar a toda la congregación, verse 3 de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia, right? Etcétera, etcétera. Si quieren ustedes leer todas las especificaciones, pueden hacerlo en sus hogares. Pero estamos viendo aquí el tipo, iba a ser esta clase de animalito. Viene el Nuevo Testamento, el antitipo, lo que iba a simbolizar este tipo. Vemos que, claro, está otra vez hablando de Cristo Jesús. ¿En qué aspecto? En que Jesucristo fue sin ¿qué? Sin pecado, sin defecto, sin pecado. Y esto lo dice Hebreos 4:15, Hebrews 4:15. Hebreos 4:15, fíjense lo que nos dice la palabra de Dios, Hebrews 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. El escritor de los Hebreos está diciendo ahí, hablando de este sumo sacerdote, Jesús, el Hijo de Dios. Eso lo dice el versículo 14, verse 14. Entonces, no hay duda que se está refiriendo a Jesucristo. Jesús, el Hijo de Dios. Este gran sumo sacerdote dice que traspasó los ¿qué? Los cielos. De este se está hablando aquí en el versículo 15. Este sumo sacerdote dice, puede compadecerse de nuestras debilidades. Esta es la clase de sacerdote que tenemos. Uno que puede, no uno que no puede. Que fue tentado en todo. Cualquier tentación que usted y yo hemos tenido, pensemos en Cristo. Así no, también por lo que yo pasé, por lo que yo era antes. Cualquier tentación está representada allí, hermanos, en Cristo. En la palabra de Dios se nos habla, hermanos, también de la tentación de Cristo, ¿verdad? En Mateo. Y no significa, hermanos, que fue la única tentación. Acuérdense que Juan dice que todas las cosas que Cristo hizo en su ministerio, dice que yo pienso que aún no cabrían en todos los libros del mundo. ¿Cuántas más tentación no tendría Cristo, ¿verdad? Con el enemigo, que no fueron escritas. Por eso está diciendo que fue tentado ¿en qué? En todo, para que no quede duda. No, mi problema que yo tengo, Cristo no pasó por ello, ¿verdad? La Biblia no miente. La palabra de Dios no miente. Y si dice que fue tentado en todo, fue tentado ¿en qué? En todo. La gran diferencia, ¿sin qué? Sin pecado. Sin pecado. Ahí sí. No hubo caída de Cristo. Cayó aquí Cristo. Ahora sí ya Satanás lo hizo que cayese. No. Fue sin pecado. Y por eso nos podemos acercar, dice el versículo 16, verse 16, right? Acerquémonos pues que confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando hacemos lo que tenemos que hacer, cuando nos sometemos a las condiciones que Cristo ha puesto, aceptar su perdón de pecados,
por medio de la sangre derramada. Si no eres bautizado para el perdón de tus pecados, no tienes esa oportunidad de ser renovado, de empezar una vida nueva en Cristo. Es un imperativo para todos y cada uno de nosotros. Esta ovejita también fue así como en el Antiguo Testamento, escogida sin mancha. En este caso en lo espiritual, ¿verdad? Cristo escogido como el Cordero de Dios, sin pecado, sin mancha. Fíjense lo que dice también Primera de Pedro 2:22, 1 Peter 2:22, Primera de Pedro 2:22. Y dice el 21 también, ¿qué? ¿Pueden leerlo también si quieren? Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. Cristo padeció y por eso dice fuimos, ¿qué? Llamados para soportar, pero haciendo lo bueno, sufriendo, haciendo lo bueno, no haciendo lo malo. Robando una tienda o echando mentiras y luego ya te cachan, ¿verdad? Pues no. Dice el apóstol Pedro, ¿qué gloria hay en él? Si sufrís, pero haciendo ¿qué? Haciendo el mal. Por favor, hermano. ¿Por qué me está pasando todo esto? Pues, ¿qué estamos haciendo? ¿Verdad? Tenemos que entender, tratar de hacer las cosas como a Dios le agrada. Y por eso dice, para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Vamos a padecer. Ya Cristo lo dijo, no es un camino de rosas, como lo declaran la mayoría de las religiones. Tú te bautizas y ya entras, o ni siquiera mencionas el bautismo. Tú nada más crees en Dios y todo te va a ir bien. Haz esta oración conmigo y todo te va a ir bien. Va a ser todo, no vas a batallar en nada. Mentiras. Cristo está diciendo que vamos a padecer, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo. Vamos a padecer persecución. Juan nos declara esto y menciona las palabras de Cristo: en el mundo que os aborrecerán. Pero no se mortifiquen, lo hicieron conmigo ya primero. Por eso nos dejó ejemplo. ¿Para qué? Dice el 21, para que sigáis sus, ¿qué? Sus pisadas. Walking in his footsteps. El cual, otra vez declara ahí Pedro, no hizo pecado. He did not commit sin. Ni se halló tampoco, ¿qué? Engaño en su boca. Es el Cordero. Sin pecado. Así como el que escogían. Without blemish. Corderito que estuviera, y de un año. Hasta eso también le daban una restricción en el Antiguo Testamento, tenía que ser de un año. Tiernito, ¿verdad? Todavía estaba chiquito este corderito, esta ovejita. Cristo, hermanos, podemos decir también hasta en eso estaba joven, ¿no creen ustedes al morir? Fíjense, hasta eso también podemos hallar esa relación. ¿30 y qué? 33 años, imagínense, y muere. Vemos a ver en los periódicos, 33 años, ay, qué joven estaba, y dejó a la familia, dejó a sus hijos, pequeñitos, chiquitos. Hasta en eso nos llega a esa relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, el tipo y el antitipo, joven. Y dando su vida por cada uno de nosotros en sacrificio para que fuésemos perdonados, usted y yo. Otra comparación, hermanos, vamos a ver que también tenía que ser sacrificado este corderito antes de que llegase la salvación a Israel allá en el pueblo egipcio. Esta oveja tenía que ser sacrificada y de su sangre, de ese sacrificio, iban a ser rociadas las puertas. Tenía que comerse. Y se tenía que hacer esto, dice también, si ustedes siguen leyendo en Éxodo, ¿verdad? Rápidamente. Y tenían que usar también, ¿qué? Hierbas amargas. No era, hermanos, una carne asada como la que nosotros a veces hacemos, ¿verdad? No. Era algo, un memorial que iba a representar todo esto, ¿verdad?
Y en ese caso iba a ser esa misma noche iba a venir. Iba a venir la justicia. ¿Hicieron lo que les pedí que hicieran, pueblo israelita? ¿O iban a seguir de duros de cerviz? Decían mis hijos, ¿qué es eso? What's that? Cerviz, yeah. Stiff necked. Y se les expliqué. No doblaban el cuello. Como hay mucha gente que no dobla el cuello. Right? Sigue. Yo soy autosuficiente, yo no necesito a nadie. No importa lo que usted me diga o lo que dice usted que la Biblia dice, yo voy a seguir igual. Allá tú, amigo, amiga, no quieres doblar el cuello a Cristo. A Él, no a mí. Yo no pido reverencia, pero muchos hombres aquí en esta tierra así, ¿verdad? El gran reverendo, most reverend. ¿Y cuántos títulos más? No quiero ofender a nadie, ¿verdad? El Santo Padre. Qué blasfemia. Solamente hay un Padre y ese es el que está en los cielos, ¿verdad? El único. Santísimo. A Él sí se le debe dar la honra y la gloria. Pero este cordero debía de haber sido sacrificado antes de que la salvación viniese al pueblo israelita. Vamos a verlo ahí en Éxodo otra vez, 12, Exodus 12, en el mismo lugar. Vamos a leer ahora de los versículos del 5 al 13, 5 to 13, se pueden turnar unos versículos cada quien, son varios, ¿verdad? 12, 5 al 13, ¿qué dice? El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado, vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando volviera la tierra de Egipto. Amén. Son los dados los detalles de cómo se iba a celebrar esta Pascua. Lo iban a guardar hasta el día 14 de ese mes, ¿verdad? Lo inmolará, dice, toda la congregación del pueblo de Israel entre esas 2 tardes. O sea, iba a venir ese sacrificio entre las 2 tardes, ¿verdad? Y toda la congregación lo iba a hacer, lo iba a sacrificar. Una vez sacrificado, dice, iban a tomar de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas. 2 postes y dintel, ¿verdad? Tenían que hacerlo. Y aquella noche comerán la carne. Cuando lo hubiese sacrificado esa noche, se iba a comer la carne asada al fuego, dice, y panes sin qué, sin levadura. Eso es lo que Dios estaba diciendo, asado. No podían hacer calditos, ¿verdad? No, con esto era asado. No se podía hervir, ¿verdad? Ninguna, dice, y también dice, con hierbas amargas lo comerán. No era para un gusto físico, era algo espiritual que
realmente, hermanos, no entendían todavía lo que se estaba refiriendo, ¿verdad? Este tipo que vendría, el antitipo, Cristo Jesús. Nosotros ahora lo entendemos. Hubiéramos sido los israelitas, a lo mejor no hubiéramos entendido tampoco lo del antitipo, lo que Pedro habla después, hablando del bautismo, primera de Pedro 3:21, antitipos, antitipo del agua en la cual murieron muchos, pero también fueron salvos los que estaban dentro del arca, ¿verdad? Bien, hermanos, esto, y le dice cómo, hierbas amargas, no era para darse gusto físicamente, era para que hicieran memoria en su conciencia también de lo que Dios iba a hacer, de la misericordia que Dios iba a tener con ellos, porque eso es lo que simbolizaba esto, la gran misericordia de Dios para sacarlos. Esto iba a ser finalmente, ¿verdad? Lo último que Dios iba a hacer. Ya había mandado esas plagas y Faraón se seguía endureciendo. Claro, dice que también Dios obró, ¿verdad? ¿Y quién le va a preguntar a Dios, oye Dios, ¿por qué haces esto? Hay un versículo también, ahorita no lo tengo en la mente, pero específicamente dice, ¿mande? Ahí mismo en Éxodo 10:27. Éxodo 10:27. Pero sí, no, pero yo digo otro de donde dice que Dios al que quiere endurece, al que quiere endurece, y el que tiene misericordia, tiene misericordia. Right. Está en el Nuevo Testamento. Dios al que quiere endurece. ¿Y cómo es esto? Entonces Dios no es justo, ¿verdad? Cuando tú escuchas la palabra de Dios, se te explica y tú decides no aceptarla, y tú decides endurecer tu corazón, right? De por ti mismo, no aceptas. Viene Dios, hermanos, y también dicen, parece que es en Tesalonicenses, que manda un espíritu de mentira para que ya la persona se pierda. ¿Ven? Dios lo hace ya después, porque tú no apreciaste ese llamado de salvación. Por eso es tan crítico y también, hermanos, de mucha importancia, ¿verdad? Que la persona ande buscando a Dios sinceramente, porque si lo haces así, pues Dios te va a conceder esa oportunidad de salvación. Pero aquí en este caso dice, lo ibas a comer apresuradamente, es la Pascua, todo debía ser quemado, nada de que ibas a cocer en agua alguna parte de la ovejita, su cabeza con sus pies y sus entrañas, todo asadito, ¿verdad? Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, dice, y lo que quedare hasta la mañana lo vas a ¿qué? A quemar en el fuego, porque era algo muy sagrado. Quémalo. Que quedó sobras, quémalo. Dice también, si la familia no era tan numerosa para comérselo todo, para que no hubiese mucho desperdicio, que se juntara con otra familia, dicen los otros versículos también, para que así se comience todo, ¿verdad? Pero si se llegara a quedar algo, dice, iba a ser quemado, no iba a desperdiciarse de esa manera, ¿verdad? Porque era algo santo, sagrado, que Dios había escogido, no el hombre. Y luego dice el 11, y lo comeréis así, y te dice hasta cómo, ceñidos vuestros lomos, fajados, ¿verdad? Dice, vuestro calzado en vuestros pies. No pueden estar descalzos también, ¿verdad? Dice, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis también apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Era algo que necesitaba solicitud, ¿verdad? Era algo que necesitaba apresuramiento. ¿Por qué? Porque iba a venir el ángel. It's not you, como nosotros vamos y comemos, nos tomamos tiempo, a veces vamos a los restaurantes de buffet, 1 hora, 2 horas a veces, oye, ya váyanse, con calma todo, ¿verdad? No, aquí era apresuradamente, en este caso, porque iba a venir el destructor, el ángel. Todo esto otra vez indicando, hermanos, el sacrificio de Cristo en la cruz,
apuntando también, claro, a la cena del Señor, porque íbamos a comer después nosotros, ya no la Pascua física, pero la Pascua espiritual, la cena del Señor, el pan, que iba a ser Cristo. Él dijo, ¿yo soy qué? Yo soy el pan de vida. Íbamos a tomar su sangre después, simbólicamente. Esta no es la sangre, hermanos. Ya sabemos, no son copitas de sangre, pero simbólicamente participamos de la sangre de Cristo. Todo eso iba a apuntar a este memorial también, que envuelve el sacrificio de Cristo, de esta comunión con el cuerpo de Cristo después. Todo esto, hermanos, estamos terminando ya. En el Nuevo Testamento, ¿cuál es el antitipo de que se tenía que sacrificar este cordero antes de que viniese la salvación a Israel? En el Nuevo Testamento, hermanos, también Cristo tuvo que haber sido sacrificado antes de que viniese la salvación, no nada más a Israel ahora, pero a todo el mundo, gentiles y judíos. En Lucas 23 vamos a leer 44 al 46, the book of Luke 23, 44 through 46. Lucas 23, 44 al 46. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. 46 también. ¿Hasta 46? Sí. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Nos habla de estas últimas palabras de Cristo en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, murió. Se acabó la vida física de Cristo, nunca la espiritual, claro, porque Él es Dios. Él es el Salvador, Él es el Todopoderoso. Ahí conquistó, le dio ese golpe, mortal a Satanás. Y después, cuando resucita, finalmente exaltado hasta la diestra del Padre. Pero en este momento estaba dando su vida por la humanidad, por ti y por mí. Tuvo que haber sido sacrificado antes de que tú y yo obtuviésemos esa esperanza de salvación, ¿verdad? Esto es lo grandioso del sacrificio de Cristo. Y te hacemos la invitación a ti también, amigo, amiga, hoy en esta mañana. Cristo ya dio su vida por ti y por mí. Cristo ya hizo todo para que tú y yo tuviésemos la esperanza de vida eterna. Pero ahora te toca a ti hacer tu parte. Dicen muchos, no, pues, ¿cómo que el hombre tiene que hacer su parte? Dicen algunas religiones falsas. Pues sí, claro. El hombre tiene que hacer su parte. Y la parte del hombre es ser obediente a los mandamientos de Cristo. Aceptar ese don de salvación. Aceptar la gracia que Él te está ofreciendo. Ya pagó Él por el pecado. La paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Por eso Cristo tuvo que morir. ¿Ven? Para que tú y yo no muriésemos espiritualmente hablando. La muerte segunda, de la cual habla Apocalipsis. La muerte física son las consecuencias del pecado, tuyo y el mío, cuando ya crecemos, no de bebitos. Los bebitos no nacen con pecado, pero ya cuando crece el bebito y se hace adolescente, ya empieza a echar mentiras, empieza a robar, etcétera, etcétera. Esa es la consecuencia de nuestro pecado, morir físicamente. Pero la muerte espiritual es la que queremos evadir. Y Dios te da esa oportunidad, amigo, amiga, de vivir la vida eterna, juntamente con Cristo, allá en su morada.
¿No quieres tú, amigo o amiga, estar ante la presencia de Cristo y que Él te diga, bien hecho, buen siervo y fiel, entra al reposo de tu Señor? En esta mañana te hacemos la invitación. Aquí hay agua que impide que tú seas bautizado. Si estás también ya en tu hogar, donde quiera que estés, y tienes ese deseo ya también de arrepentirte y de confesar a Cristo como tu Salvador, como el Hijo de Dios, y crees de todo corazón que Dios te resucitó a Jesucristo al tercer día de entre los muertos, puedes venir a confesarle a Él antes de ser bautizado y que Dios te logre ese deseo que tú ya llevas en tu corazón. Contáctanos de alguna manera para que Dios lo convierta en una realidad. Que el Señor les bendiga. Tendremos unos 15 o 20 minutos y luego pasaremos a la segunda parte de este servicio. God bless you all. Dios les bendiga. Amén.